Momento. Bueno, nuevamente buenas noches. El día de hoy vamos a continuar hablando del Espíritu Santo, que fue el tema nos, eh, que nos atrajo hace 8 días. Fue eh, un tema importante y vamos a ver algunas generalidades de lo que vimos hace 8 días como para recordar esos aspectos que son vitales y que hoy vamos a complementar. Entonces, permítanme les comparto pantalla. Habíamos hablado del Espíritu Santo y habíamos dado unas generalidades sobre lo que habla la palabra respecto al Espíritu de Dios. Entonces, veíamos inicialmente 4 aspectos que debemos tener en cuenta para entender cuándo el Espíritu de Dios está en nuestras vidas, cómo llega a nuestras vidas. Y una de ellas era que era una presencia condicional, que no todos iban a contar con la presencia del Espíritu de Dios, y que aquí en la palabra que leíamos en Juan 14 nos hablaba de cómo ese condicional o ese condicionante es el hecho de entender que, permítame, ¿alguien tiene aquí audio? Listo. Uno de esos condicionantes es pues la santidad, ¿no? Cumplir los mandamientos del Señor. Y ahí el Señor Jesús nos promete que Él le pedirá a Dios que envíe el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nos ayude, que era el segundo punto que veíamos, que Él nos va a ayudar. Y lo tercero, que nos iba a dar su compañía, que íbamos a poder comprender y entender que no estamos solos. Les recordaba que es importante entender que cuando contamos con el Espíritu de Dios, ningún cristiano puede decir que está solo en esta vida, por más solo que se sienta hablando de que no cuenta con otra persona al lado, y que el Espíritu de Dios también es un maestro, ¿sí? Que Él nos enseñará todo lo necesario para comprender no solamente los caminos de Dios, sino cada cosa que debemos hacer en nuestras vidas, si contamos con Él. Eso es obvio. También la palabra nos decía que no nos embreguemos con el vino, ¿no? En el cual hay disolución, pero este ejemplo lo trae a cotación haciendo una comparativa de cómo así de cómo aquellos que se embriagan con vino y son controlados por el vino. Asimismo, los que son llenos del Espíritu son controlados por el Espíritu de Dios. Y eso es lo que el Espíritu Santo debe hacer en nuestras vidas. Es, es el control absoluto de nuestros sentimientos y de nuestras emociones. ¿Para qué? Para que Él sea quien hable a nuestro corazón, quien aquiete nuestros sentimientos y nosotros podamos obrar de la manera que Dios quiere. Por eso aquí Efesios 5:18 dice, en su versículo inicial dice, no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien, permitan que sea el Espíritu, y veamos ahí ese permitan, que es un acto voluntario, que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Ahora vamos a ver hoy día unos beneficios de tener el Espíritu Santo en nuestras vidas, adicionales tal vez a estas indicaciones que veíamos de qué habla la palabra o de qué significa que el Espíritu de Dios venga a nuestras vidas. Lo primero es que debemos entender es que somos su templo. Dice la palabra en el libro de Corintios 6, 1 Corintios 6, dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto, honren con su cuerpo a Dios.
Y es una declaración bien radical. ¿Por qué? Porque si por algo se caracteriza la vida cristiana y por algo se debe caracterizar la vida de todo cristiano, es por reflejar que alguien lo controla, que alguien está dominando su vida. Quien no tiene a Dios, pues es fácil identificar tal vez que lo está dominando. A muchos los controla el miedo, a muchos los controla el odio, a muchos los controla lo material o el afán por lo material, llámese riquezas, llámese bienes materiales, llámese el afán de tener cosas. ¿Sí? Pero a quien dice que tiene a Dios, que vive para Dios, que es cristiano, definitivamente el reflejo de ellos será que en esa persona se denota el control de Dios. ¿De qué manera? En su forma de vivir, el cómo trata su cuerpo. Y no está hablando solamente de un cuerpo físico, sino de ese cuerpo que involucra alma, espíritu y cuerpo. ¿Sí? Somos seres tripartitos. Y en todo ese conglomerado, o en ese tridente, debe estar en control el Espíritu de Dios. Que ya no somos entender que ya no somos nosotros los que estamos al control, sino es Dios. Que no somos los que tomamos las decisiones, sino que es Dios guiándonos a tomar ciertas decisiones. Que no hacemos lo que queremos, sino que Dios nos dice qué debemos y qué no debemos hacer. Por eso aquí la palabra dice, ustedes no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, y un templo representa algo que es sagrado. ¿Sí? El templo hace apología a algo que es único, que es, como lo hablábamos también en santidad hace algún tiempo, que la santidad es algo que es reservado. Igualmente un templo es algo que, si usted ha entrado a un lugar que se denomina templo, usted podrá notar que allí hay un cierto ambiente, no hablemos de misticismo, pero sí un ambiente que evoca tranquilidad, que evoca lo sagrado, que evoca respeto, que evoca que allí no se haga cualquier cosa, sino que por el contrario, eh, se, todo se trate con cierta delicadeza, con cierto protocolo. Es decir, es un sitio que no es habitual, que no es ordinario, que no es cotidiano y común. Pues de esa manera tenemos que tratar nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque es templo de quién? Del Espíritu Santo. ¿Mm? Y allí, si queremos que Él habite, debemos buscar cuidarlo. ¿Qué es lo que hace que el Espíritu de Dios tome distancia de nosotros? La maldad, el pecado. ¿Mm? ¿Y qué es el pecado? Es la desobediencia. ¿Y cómo desobedecemos? O por, o por omisión, es decir, conocemos, pero no queremos hacer caso, o por ignorancia. ¿Sí? Entonces, la idea cuando nosotros buscamos la dirección de Dios es que nosotros aprendamos de su palabra y que no omitamos esa palabra, que a medida que vayamos conociendo a Dios, podamos de verdad decir que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y que yo estoy tratándolo de acuerdo a eso que merece el Espíritu de Dios y ese templo. ¿Sí? ¿Cómo lo recibiríamos si el Espíritu Santo se materializara y dijera, voy a ir a tu casa? ¿Cómo lo recibiríamos? ¿Sí? Y es lo que hemos recibido de parte de Dios. No somos nuestros dueños. Tenemos un dueño, un Señor, y ese es Jesucristo. Ese es Dios el Padre, y ese es el Espíritu de Dios. Pero quien nos está guiando en esta tierra, como lo veíamos en la reunión pasada, es el Espíritu Santo. Por eso dice aquí la palabra honren, den honra a Dios con su cuerpo. Entonces, por un momento tal vez reflexionemos ahí. Yo estoy honrando a Dios con mi cuerpo, con mis pensamientos, con mis palabras, con mis obras, con todo lo que soy y lo que este cuerpo representa. O lo estoy haciendo tal vez herramienta no de Dios, sino de Satanás, del enemigo, de ese adversario que quiere llevarnos a que nos opongamos al mandato de Dios, porque esto de alguna manera va a hacer que Dios se aleje. ¿De qué manera? Pues el Espíritu de Dios se va a apartar y ahí vamos a encontrarnos en una situación difícil porque no vamos a poder ser guiados por Él.
Recuerden que la presencia del Espíritu Santo es condicional. ¿Condicional a qué? A la obediencia. ¿Mm? Entonces, ¿de qué más podemos beneficiarnos con la presencia del Espíritu de Dios? Aquí la palabra nos dice que nos convence, es decir, nos da convicción de que de justicia, de juicio y de pecado. Dice la palabra, decía el Señor Jesús en Juan, cuando Él venga mostrará, refiriéndose al Espíritu Santo, mostrará claramente a la gente del mundo quién es pecador, quién es inocente y quién recibe el juicio de Dios. ¿Quién es pecador? El que no cree en mí. ¿Sí? El no creer, démonos cuenta que de alguna manera es pecado. ¿Por qué? Porque ya ha tomado una decisión. Nadie puede decir que no toma una decisión, que no, tal vez no, yo no he tomado una decisión por Dios porque no he decidido ir allá a un lugar, no he decidido leer la palabra, no. El hecho de que cada día que pase tú no permitas que Dios gobierne tu vida es el día, es un día en el que tú ya has tomado una decisión. Y el cristiano igualmente, así se haga llamar cristiano, así lleve muchos años en la iglesia, si cada día no decide quién es su Señor, entonces no va a tener claridad y lo que va a hacer es empezar a distanciarse. Cada día nosotros debemos decidir que sea Jesús el que gobierne nuestras vidas, el que gobierne nuestras acciones, nuestras palabras. Por eso, ¿quién es pecador? El que no cree en mí, el que no ha tenido decisión por mí, dice el Señor. ¿Quién es inocente? Yo que voy al Padre y ustedes ya no me verán. Imagínense que ahí el Señor les está hablando de que aunque muchos lo consideraban culpable de que de ser un hereje, de ser un farsante, de ser una persona que tal vez estaba diciendo locuras, realmente lo que estaba pasando allí era que el Señor estaba hablando de su inocencia, de su inocencia respecto a qué, de que nada de lo que lo estaban acusando era real. Por eso él decía, yo soy inocente y voy a ir al Padre. Y tal vez muchas veces nosotros hemos tenido incluso por culpable al Señor de nuestras vidas, de los resultados de nuestras acciones, de incluso las desgracias que nos han pasado. ¿Sí? Pero aquí yo te digo a la luz de esta palabra, el Señor es inocente. Nosotros somos los únicos responsables de lo que hemos vivido. ¿Por qué? Porque tal vez hemos tomado decisiones que no han sido las más adecuadas. Y lo segundo, que las hemos tomado sin consultar al Padre. ¿Sí? Aquí el Señor le decía, ustedes ya no me verán. Y eso es lo que pasa cuando nosotros, de alguna manera, no estamos cerca de Dios, no lo vemos, no es real. Pero también es incondicional el hecho de que si lo seguimos, lo veremos en nuestras vidas de una manera constante. Y dice el 11, quien recibe el juicio de Dios, el que gobierna este mundo que ya ha sido condenado. ¿Quién recibe el juicio de Dios? ¿Quién gobierna? ¿Quién es quien gobierna este mundo? ¿Y quién gobierna este mundo? Satanás. Cuando Satanás tentó al Señor Jesús en el desierto, lo tentó con reinos, con riquezas, con muchas cosas materiales. Y él dijo, todo esto te daré si postrado a mí me adoras, porque a mí me pertenece. Démonos cuenta que en el pasaje el Señor no lo desmintió. A Él le han sido dadas esas cosas, pero ¿por qué? Porque esas cosas son las que persigue el mundo. Esas cosas son de las que tiene hambre el mundo. ¿Sí? Y aquí por eso el Señor dice, ¿quién recibe el juicio de Dios? El que gobierna este mundo que ya ha sido condenado. ¿Y quién ha sido condenado? El adversario. ¿Y quién más será condenado? Quienes lo sigan a Él, quienes busquen lo que Él busca, quienes obedezcan lo que Él de alguna manera quiere que obedezcamos. El Señor Jesús no lo obedeció cuando le pidió o le demandó adoración. ¿Sí? Pero muchos sí la adoran persiguiendo eso que él da. Entonces démonos cuenta que a veces perseguir las cosas materiales en algún momento nos puede ubicar en una situación de estar obedeciendo al enemigo. Por eso este país está como está, por eso muchos países están como están, porque la gente persigue, en su avaricia persigue tener cosas materiales y para obtenerlas pasa por encima de lo que sea y de quien sea.
Pero ¿quién está gobernando realmente esa vida? ¿Quién está detrás de ese corazón y esa avaricia? El enemigo. Y nosotros, si estamos siendo gobernados por el Señor, no vamos a perseguir eso. ¿Que lo tendremos en algún momento? Sí. Dios sabe la importancia de tener esos bienes materiales y tener lo necesario para vivir, pero eso no puede ser nuestro Señor. ¿Mm? Nos lleva a la obediencia. Dice en el libro de Ezequiel, infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. ¿Mm? Es decir, que Él nos enfoca en los preceptos y en las leyes del Señor, en sus mandamientos. Pero ¿para qué nos enfoca ya? ¿Para qué nos las está recordando? Cuando tal vez tú quieres hacer algo malo y quieres pasar por encima de esos preceptos y esos estatutos y esas leyes y esas normas de Dios, es el Espíritu de Dios el que se opone. Y a veces, y ustedes se van a ir dando cuenta, no resulta tan sencillo pecar. ¿Mm? Como alguna, escuchaba la oración, de la historia la mamá de un hombre muy, muy famoso que fue un gran pastor, un gran hombre de Dios, pero este joven quería ser desobediente en su juventud y cada vez que llegaba tarde, de madrugada, tal vez amanecido, ebrio, con algunas situaciones vividas en su juventud, dice que él atravesaba la sala y escuchaba a su mamá orar por él y escuchaba a la mamá decirle a Dios, no dejes que mi hijo peque a gusto, no dejes que él, yo sé que él se escapa, pero no dejes que él pueda vivir tranquilo donde está y con las personas con quien está. Y yo les soy sincero, nuestra relación con mi esposa es eso, por ustedes, que no puedan pecar a gusto, que no puedan hacer las cosas que tal vez quieren hacer en su carne, en esa condición carnal que somos y que quiere llevarnos a oponernos a Dios, a no obedecer. Esa es nuestra oración por ustedes, que siempre Dios se manifieste, que siempre Dios se les atraviese. ¿Pero para qué? Para que ustedes puedan comprender que ahí está el amor de Dios, para que ustedes comprendan que Dios se preocupa por ustedes, que hay alguien que está orando por ustedes, que hay alguien que está orando por sus necesidades, que Dios reparte esas cargas que tú tal vez crees que llevas solo, Él las está poniendo esas cargas en otros y nos inquieta a nosotros como personas que ejercemos un liderazgo para que oremos por ustedes. Entonces, esa es nuestra oración, que siempre Dios sea evidente en sus vidas, en cada cosa que hagan o que pretendan hacer, para que tomen las mejores decisiones. ¿Mm? Nada mejor que sentirse amado. Y una de las mejores maneras de sentirse amado es cuando alguien se preocupa por nosotros. Y Dios es el primero. Por eso Dios muchas veces se va a atravesar en tu vida en muchas situaciones para que tú evidencies el amor de Dios. Escuchaba el caso de una joven que me decía alguna vez, mi mamá no me ama. Y yo le decía, ¿por qué? Me decía, porque mi mamá se, siempre vivió despreocupada por mí. Cuando yo era joven, salía, hacía lo que quería, me iba a donde quería, 1 o 2 días, hasta 3 días perdida y no, ni una llamada, yo llegaba y no me preguntaba nada. Entonces la conclusión de esta joven era decir, mi mamá no me ama, no le importo, no significó nada para ella, si me pasa o no me pasa, pues no tiene preocupación. La contraparte es que aunque a veces hagamos como los niños, queramos hacer algo y no podamos o no nos lo permita Dios, tal vez incluso hagamos pataleta, pero en el fondo sabremos que Dios nos ama y que por eso Él se opone, Él le ofrece resistencia muchas veces para que no hagamos lo que queramos, ¿sí? Sino que es el Espíritu de Dios dándonos convicción, llevándonos a la obediencia para que podamos vivir como Él quiere. Por eso ya no somos dueños de nuestras vidas, es el Señor. Y cuando Él se vuelve nuestro Señor, Él también se manifiesta. Y yo sé que cada uno lo va a ver en su vida de muchas maneras. Nos hace evangelistas también. ¿Qué significa evangelio? Pues las buenas nuevas, ¿no? Las buenas noticias de salvación, de cómo una persona se puede salvar si muriera, pues en la eternidad. ¿Cómo se va a salvar? Pues aceptando al Señor Jesucristo, es lo que dice la palabra.
decir esa sola verdad ya nos hace evangelistas. Aquí la palabra en Hechos nos dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. Ahora, ¿qué tipo de poder? Dice, y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Poder por qué? Porque tenemos el poder de transmitir una verdad. ¿Mm? Y seremos testigos, ¿por qué? Porque eso es lo que hace un testigo, ¿no? Cuando de pronto hay alguna situación, hablando en aspectos criminalísticos, y llega la autoridad, si ve testigos, ¿qué es lo que busca el testigo, no? Pues que ese testigo hable de cuáles fueron los hechos, de qué fue lo que vio, de qué fue lo que sintió en ese momento estando allí, pero más que todo, qué fue lo que vio, si fue un testigo ocular. ¿Sí? Es lo mismo, nosotros debemos buscar hablarle a otros, ser testigos del Señor y decirles, esto es lo que ha hecho Dios por mí, esto es lo que Dios ha hecho en mi familia, ha hecho en mi corazón. Por eso nosotros debemos ser esos evangelistas, pero ¿quién los lleva a hacerlo? El Espíritu Santo. Cuando Él viene, dice aquí, cuando esté sobre ustedes, es decir, cuando su poder esté allí, Él nos va a inquietar a que le hablemos a otros. ¿Mm? No lo veamos, no lo espiritualicemos a palabras ahí de alguna manera eh, místicas o qué sé yo, no, sino una manera sencilla poderle decir a otro, tú necesitas a Dios, tú necesitas que Dios gobierne tu vida, en tu familia, tú necesitas un cambio, por eso es importante que tú permitas que Dios sea tu Señor, sea tu Dios y sea tu Señor para que tú sepas qué obedecer, cómo obedecer y hacia dónde debes ir. ¿Mm? Él nos da fortaleza. ¿Cuánta fortaleza necesita ahorita las personas, el mundo? Muchas personas enfrentan situaciones tan complejas y lo peor de todo, la gente no sabe qué hacer. Hoy con mi esposa por ahí estábamos escuchando una emisora y daban algunas canciones navideñas, pero hay un programa con un chico que se limita a escuchar a la gente, pues no es psicólogo ni cristiano, simplemente pues esa es la sección, que le cuenten ahí y uno escucha unas historias y la gente llora y la gente se desahoga, la gente muestra su rencor, muestra su tristeza, su frustración, toda una serie de sentimientos y hablábamos con mi esposa de cuánta necesidad hay. ¿Mm? La gente necesita fuerza para seguir viviendo. Hay muchos que por su desgracia, por el abandono de sus padres, por el abuso de sus padres o de sus seres queridos o una situación difícil, la gente no sabe cómo proceder. Y yo decía, Dios mío, esa es la gente a la que necesitamos llegar, a la que ustedes necesitan llegar, porque allá afuera hay necesidad. Y no estoy hablando solo de necesidad de que la gente sea alimentada o una necesidad física, hay una necesidad espiritual grandísima. Ustedes mismos tienen necesidad, yo tengo necesidad, pero no, a diferencia de ellos, nosotros sabemos a quién recurrir, al Señor, y Él nos da las respuestas, Él nos da dirección, y sobre todo aquí Él nos habla de que nos dará fortaleza, dice en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. Cuando somos débiles, cuando estamos por caer, Él nos toma de la mano y nos levanta. Dice, no sabemos qué pedir, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Es decir, incluso Él nos ayuda a expresarnos, a pedir lo que es correcto. ¿Mm? Entonces, es importante que el Espíritu de Dios esté con nosotros para que también entendamos y comprendamos que cuando está Él con nosotros nos da la fuerza, esa fuerza espiritual que muchos no tienen, pero que nosotros sí, siempre y cuando busquemos que Él nos ayude. Y Él va a acudir a ayudarnos prontamente. Nos da dirección, dice en Gálatas 5:25, si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Él es quien nos da vida. Y vida, aquí se habla vida no del estado anímico de un cuerpo, sino de una condición. Él nos da la vida. De nada sirve tener mucho si no se tiene una vida adecuada. Es decir, estoy hablando de emociones estables, ¿sí? De tener un norte, de tener un propósito. ¿Sí? Y allí es donde vamos a ser guiados por el Espíritu. Muchos otros son guiados
por diferentes cosas, lo que les hablaba al principio, por sus emociones y su afán de tener o de poseer cosas. Pero nosotros, sabiendo que somos peregrinos en esta tierra, como lo dice la palabra en uno de los versos, nosotros sabiendo que estamos aquí de manera temporal, no vamos a andar buscando lo que busca el mundo. Y eso no quiere decir que no tengamos en algún momento, como les decía ahorita, algún bien material, ¿no? Que consigamos una casa, que tengamos un vehículo. Sí, pero eso ya lo entendemos como herramientas temporales que nos van a servir, pues tener un techo nos va a servir para tener donde descansar, donde compartir con nuestra familia, un vehículo pues para movilizarnos, para transportarnos, para poder también eh, dar un servicio. ¿Mm? Tener dinero pues para poder suplir nuestras necesidades básicas y otras cosas, pues obviamente darnos un gusto, pero no es eso lo que rige nuestras vidas y mucho menos nuestro carácter. ¿M? Eso es de lo que habla que nos da vida, que podamos tener o no tener y podamos estar tranquilos, lo que habló el apóstol Pablo, sé vivir bien en abundancia o en escasez, en tristeza o en alegría, en debilidad, en fortaleza, en toda situación. Ahí fue cuando declaró, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Nos da sabiduría, hablábamos de la sabiduría también hace algunos días y entendíamos que la sabiduría es algo que viene de parte del Señor. Dice Efesios 1:17, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y revelación para que lo conozcan mejor. Entonces démonos cuenta que aquí nos habla de dos cosas, sabiduría y revelación. Pero, ¿por qué? Sabiduría, para que sepamos actuar y tomar las mejores decisiones en el momento adecuado y de la manera adecuada, con las palabras adecuadas si es necesario. Que podamos también guiar a otros, eso también es sabiduría. Que podamos tomar la mejor decisión es importante también. Todo eso conlleva la sabiduría. Recordemos al rey Salomón, ¿no? Gobernando toda una nación y él supo qué hacer y fue algo, algo que le pidió a Dios cuando se le apareció. ¿Qué le dijo? Le dijo al Señor, y el Señor le dijo, ¿no? Pídeme lo que quieras. Pero ahí nos dimos cuenta que era un hombre en el espíritu. ¿Qué hizo? No, Señor, voy a gobernar tu nación. Es algo muy difícil. Dame la sabiduría. Dame esa sabiduría para guiar. Yo les digo, ¿cuántos pediríamos esa sabiduría si Dios se nos apareciera y nos dijera eso? Pídeme lo que quieras. Entonces, tal vez nuestro primer deseo sería pedir bienes materiales, pedir incluso sanidad física, ¿m? Y puede que en algún momento sea válido alguno de esas cosas. Pero bien también dice la palabra, el que es espiritual, habla lo espiritual, piensa en lo espiritual. Más el que es carnal, pues solo las cosas carnales piensa. Entonces es algo que también debemos reflexionar. ¿Cuál es mi pensamiento? En qué estoy constantemente pensando? ¿Qué me quita el tiempo en mi pensamiento? ¿Qué me quita incluso el sueño? ¿Mm? ¿Estoy pensando en el espíritu, en las cosas espirituales, en lo que trasciende, en la eternidad? ¿O estoy pensando solo en lo carnal, que es lo pasajero, que representa lo temporal, ¿Mm? que representa lo que perece, porque sean cosas materiales, pues van a perecer? Sí, yo puedo tener el último carro del año, pero en 20 años va a aparecer una chatarra, un carro viejo, un carro ya antiquísimo, pasado de moda. Todo trasciende en el tiempo. Lo único que no trasciende es la palabra de Dios y mucho menos lo que va a significar estar una eternidad con Él. Por eso es importante poner cada cosa en su lugar, darle prioridad a lo que realmente Dios quiere que le demos prioridad, y es a lo espiritual. Y lo primero en lo espiritual, en el reino espiritual, es el Espíritu de Dios. ¿Quién no sino Él? Es quien sabe desenvolverse y sabe lo que hay en ese reino espiritual. ¿Mm? Y lo que les decía ahorita, las personas no luchan muchas veces por lo material, porque lo material se puede conseguir. ¿Mm?
pero también se puede perder. Pero más allá de eso, muchos teniendo lo material y teniendo lo que otros tal vez se la pasan toda su vida soñando, no son felices, no tienen la tranquilidad que deberían tener en su corazón al decir, pues tengo todo lo que he soñado, ¿no? ¿Pero por qué? Porque eso no es la totalidad de la vida, eso no expresa ni llena lo que Dios quiere. Hay una parte de nuestro corazón que solo lo llena el Espíritu de Dios, que solo es para Dios y que si lo tenemos ahí, lo tenemos saciado, le damos el lugar que se merece, lo demás, así como el Señor le dijo a Salomón, porque me has pedido esto, te voy a dar esto y te añadiré riquezas, vas a vivir una buena vida, vas a tener paz con tus enemigos, no vas a solamente a tener un reino, sino que lo vas a poder disfrutar. Y eso es lo que debemos buscar siempre. Busquemos primero el reino de Dios, dice la palabra, y lo demás será añadido. ¿Sí? Entonces aprendamos a no ser materialistas, aprendamos a buscar al Señor por lo que es, no por lo que nos da. Y les aseguro que ahí, cuando seamos espirituales, vamos a ver la mano de Dios en esas otras cosas, en esos otros sueños, esos anhelos del corazón. Dios se va a manifestar. Nosotros con mi esposa lo hemos visto en nuestras vidas. Aún las cosas más pequeñas que hemos deseado, pero hemos buscado otras cosas, buscando a Dios, buscando crecer espiritualmente, y el Señor de una manera sobrenatural se manifiesta y nos dan esas cosas que tal vez en nuestro corazón se lo hubiéramos querido pedir, pero no se lo pedimos. ¿Sí? Pero el Señor sabe y conoce nuestra vida, nuestro corazón, nuestros sueños. Acuérdense de lo que les hablaba la vez pasada, ¿no? Aún antes de que le pidamos, Él ya sabe lo que le vamos a pedir. ¿Sí? Pero Él espera que nosotros lo busquemos en oración. Aquí Lucas 11:13 dice, pues si ustedes, dice el Señor Jesús, si ustedes, aún siendo malos, esa naturaleza mala que nos acompaña desde que nacemos, pero aún con esa maldad, dice el Señor Jesús, saben dar buenas cosas a sus hijos, y ahorita que estamos en Navidad, ¿no? Nada más especial que ver la cara de un hijo cuando se le da un regalo que ha sido anhelado. Nada más especial que poder dar del fruto del trabajo, del fruto de esa bendición que Dios nos da. Dice, si ustedes saben dar esas buenas cosas, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo? Dije que no habla de cosas, porque al principio aquí el Señor dijo cosas, saben dar buenas cosas a sus hijos. Dice, ¿cuánto más el Padre Celestial dará cosas? No, dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. ¿Por qué? Porque quien tiene el Espíritu de Dios lo tiene todo y tarde o temprano tendrá las cosas que necesita o las que ha soñado. Pero lo que le interesa a Dios es que tengamos primero al Espíritu Santo, que lo tengamos en nuestras palabras, que lo tengamos en nuestros pensamientos, que lo tengamos en nuestras acciones, que cada cosa que hagamos sea evidente, como les decía al principio, sea evidente que en nosotros el que está gobernando es el Espíritu Santo, que nosotros somos templo de Él. ¿Mm? Nada más fácil que saber si alguien tiene a Dios en primer lugar o no. Analice sus palabras, si hay vulgaridades, si hay... No, esto no se trata de ser positivista ni nada de esto por el estilo, o toda esa corriente de positivismo que uno ve por ahí por la televisión, no. Pero sí en sus palabras, si sus palabras hay fe, si sus palabras transmiten tranquilidad, aún en momentos difíciles, si ante la mala noticia lo primero que habla es, no, Dios está en control, yo tengo confianza en Dios, o se vuelve una camándula de queja y de quejabanzas y de palabras incluso de grueso calibre, como se dice, ay, ¿para qué yo te he servido? Y reclamos y todo tipo de cosas que lo último que reflejan es que Dios está ahí. ¿Mm? Nada más fácil que identificar con las acciones de otra persona si Dios está ahí gobernando esa vida, si ese cuerpo realmente es templo del Espíritu de Dios. ¿Sí? Pero es fácil, ¿por qué? Porque a la luz de la palabra todos estamos como en un espejo, ¿no? ¿Mm? Porque a la luz de la palabra también podemos entender cuál es el comportamiento del hombre espiritual
y cuál es el comportamiento del hombre carnal. Por eso es importante que reflexionemos. ¿El Espíritu de Dios está gobernando mi vida? Y si no lo está gobernando, tal vez es porque yo no he sido templo mi cuerpo no ha sido ese templo digno para que el Espíritu de Dios esté viviendo en él, esté habitando en él. Entonces son cosas en las que nosotros debemos orarle a Dios y decirle, Señor, ayúdame a hacer un templo digno de tu Santo Espíritu. Y cuando venga el Espíritu de Dios a nuestras vidas, vamos a ver respuesta, vamos a ver bendición, vamos a ver la solución incluso a muchos de nuestros problemas porque Él nos va a guiar. ¿Mm? Entonces, mucha gente ahorita en Navidad celebra la Navidad, ¿no? Sabemos qué es Navidad, que representa el nacimiento, que es Natividad, que es el nacimiento de Jesús. ¿Mm? Y en muchos hogares nace en un pesebrito, pero en muy pocos hogares nace en los corazones. Y es ahí donde necesitamos, o sobre todo el Señor necesita que Jesús nazca, en los corazones, no en un pesebrito representado por muñequitos inertes que lo único que hacen es, pues, sí, dar un ambiente y tal vez algún tipo de arreglo y de adorno, pero no, para Dios es importante que el Señor nazca en nuestro corazón. Y cuando nace en nuestro corazón, viene el Espíritu Santo y empieza a gobernar nuestra vida. ¿Mm? Entonces, ¿qué necesitamos? Dependencia. Dependencia de Dios. Guía y dirección del Espíritu Santo. Que sea que eso haga parte de sus peticiones, no solamente para Navidad, sino para el nuevo año. Que el Espíritu de Dios viva en mí, me gobierne, me, me ayude a ser mejor, me discipline, me instruya, me dirija, me dé esa fortaleza que tal vez ahorita no tengo, que me dé esa sabiduría para tomar esas decisiones que tal vez requieren de mucha sabiduría, pero que tal vez no tenemos o está muy limitada. Más allá de que tengamos conocimiento, ¿no? Entonces hay muchas áreas en las que necesitamos, en todas necesitamos de la guía y la dirección de Dios. Pero también es importante que nosotros dejemos que Él gobierne realmente nuestro corazón. Entonces, esto es lo que quería compartirles hoy. Y pienso que parte de una herramienta vital en el cristiano es eh, la presencia del Espíritu Santo. Pero incluso eso en muchas iglesias y sobre todo en muchos creyentes brilla por su ausencia. Como les decía hace algún tiempo, incluso hogares que se llaman cristianos y ahorita fácilmente se divorcian, ¿sí? Padres que tal vez que queriendo y que se hacen llamar cristianos y queriendo guiar a sus hijos, lo último que hacen es guiarlos con la palabra, sino, ¿no? Siguen, a pesar de tener conocimiento, siguen guiándolos en sus fuerzas, sin tener a Dios en cuenta. Eh, Vidas que siguen manejando, hogares que siguen manejando sus finanzas con mucho desorden, sin tener al Espíritu de Dios eh, en cuenta para buscar saber cómo tener esa vida incluso económica en orden también. Eh, Estamos en una época donde la gente compra y compra y compra y malgasta, ¿sí? Pero ¿por qué lo hacen y por qué viven así? Porque no tienen quien los gobierne, se gobiernan a sí mismos, ¿sí? Y a algunos hasta son tan altivos de decir, nadie me dirige a mí, nadie me gobierna a mí, yo soy el dueño de mi vida. Pues el Hijo de Dios tiene algo claro, que no es dueño de sí mismo, ¿sí? Que lo que tiene no es nada más que, no son nada más que bienes temporales que está administrando. ¿Sí? Algo que yo entendí cuando mis padres partieron era eso. Yo le pude haber heredado cosas a ellos, bienes a ellos, pero que un papel diga temporalmente que fue de ellos y que ahora diga que es mío, no me hace dueño y señor eternamente.
simplemente de una manera pasajera. Yo lo único que le pido a Dios es que pueda administrar esos bienes de la manera correcta, que me dé la sabiduría para administrar. Pero si algo yo tengo claro es que eso me pertenece, entre comillas, temporalmente. Entonces me hago la idea de que no soy como tan dueño de las cosas ni nada, sino por el contrario, de que Dios es dueño de toda la tierra y todo lo que hay en ella. Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos claridad de todos estos conceptos. Y eso solo lo da el Espíritu Santo, que leamos su palabra. Él nos recordará las cosas, pero ¿qué nos va a recordar? Pues la palabra que leemos. ¿Mm? No el motivador que vemos en televisión o escuchamos por ahí, no el psicólogo, no el psiquiatra. ¿Mm? No, en la palabra de Dios. Y vamos a estar hablando de la palabra porque es otra herramienta poderosísima para el cristiano, pero que igual muchos han hecho a un lado y por eso tal vez sus vidas son un caos. Sus vidas están siendo totalmente destruidas, aún siendo cristianos o haciéndose llamar cristianos. Entonces debemos entender que estas herramientas nos han sido dadas para que hagamos el trabajo de vivir nuestra vida en santidad con excelencia. ¿No? Como yo les daba el ejemplo del carpintero, ¿no? O del ebanista, el que trabaja la madera. No es lo mismo que trabaje la madera con las herramientas adecuadas a que lo haga con las herramientas que no son. Los acabados, las terminaciones van a ser muy diferentes. Y un excelente carpintero o un excelente ebanista necesita contar con herramientas idóneas, excelentes, para también hacer un trabajo excelente. ¿Quieres vivir una vida cristiana excelente? Necesitas hacer uso de estas herramientas que nos dejó el Señor, de las que hemos venido hablando y de las que seguiremos hablando, para recibir este nuevo año de la mejor manera. Así como muchos se proponen ir al gimnasio y ponerse en forma, debemos proponernos espiritualmente también estar en forma, estar preparados para enfrentar este nuevo año, no tal vez como lo enfrentamos ahora, sino como Dios quiere, que no nos sorprenda una pandemia y el mundo no supo qué hacer ni cómo comportarse y se vio en un caos. Tal vez muchas vidas están así porque no saben usar esas herramientas o no las conocen, ¿sí? O tal vez simplemente las han ignorado. Porque aquí hablamos incluso de personas que por mucho tiempo han vivido la vida cristiana, pero han ido dejando esas herramientas que el Señor nos da y el peor peligro de un cristiano es vivir por emociones, o vivir de domingo a domingo, o vivir de solo lo que nos digan en un púlpito, ¿sí? O vivir solo de lo que escuchemos por ahí decir a otros cristianos y que salga con sus testirrollos por ahí, ¿no? No es que un testimonio sea malo, pero la fe no viene por el oír el testimonio. No, así no dice la palabra. Dice la palabra la fe viene por el oír la palabra de Dios. Necesitamos fe, necesitas fe, hay que escuchar la palabra de Dios, hay que leerla. Y vamos a dejar de vivir así una vida emocional o sustentada en las emociones. Las emociones hacen parte del ser humano, pero no lo son todo. Pero la vida cristiana no se vive por emoción, se vive por fe. Y eso muchas veces no es sencillo, pero tampoco es imposible, porque tenemos a Dios y la guía del Espíritu Santo. Entonces, esto es lo que les quería compartir. Quiero que tomemos este tiempo para orar, para reflexionar y entreguémosle este tiempo al Señor. Entonces, ahí donde está cada uno de ustedes, por un momento cierre sus ojos, disponga estos breves minutos para hablar con Dios y digámosle ahí donde estás, Señor, te damos gracias hoy por esta palabra, Señor. Te damos gracias por tus herramientas, cada una de las herramientas que nos has dado, en especial hoy porque comprendemos que tu Santo Espíritu es una herramienta poderosa que podemos usar como hijos tuyos, Señor. Es una herramienta que tú nos das de forma condicional si obedecemos tu palabra, Señor. Que está presta siempre a ayudarnos, que nos acompaña,
que nos guía, Señor mío, como maestros. Ayúdanos, Padre Celestial, a que podamos entender cómo quieres que vivamos por medio de tu Santo Espíritu, Señor. Somos tu templo, Dios de los cielos. Ayúdanos a vivir. Ayúdanos, Señor mío, a vivir como tú quieres que vivamos, como que seamos dignos templos donde tu Espíritu Santo habite, Señor. Perdónanos cuando hemos tratado ese templo de manera inadecuada, aun cuando lo hemos, por decirlo de manera coloquial, cuando lo hemos prostituido con el pecado, con la maldad, haciéndolo instrumento del pecado, cuando no lo hemos cuidado, cuando lo hemos maltratado. Ayúdanos, Señor, a que tu Santo Espíritu nos convenza de esa justicia, de lo que es justo, Señor mío, del juicio que viene para los que son desobedientes y para los que viven en pecado, Señor. Ayúdanos a vivir en obediencia, que tu Santo Espíritu nos guíe en todo tiempo para que podamos obrar de manera adecuada, Señor mío, en obediencia siempre a tus preceptos, tus normas, tus estatutos y tus leyes. Ayúdanos también para que tu Santo Espíritu sea quien nos guíe a hablarles a otros de tus caminos, de tu plan de salvación, de las buenas nuevas, Señor mío, que tienes para todo aquel que se acerque a ti por medio de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Padre Santo, a fortalecernos por medio de tu Santo Espíritu también. Yo te pido, Señor mío, que aquellos que en este lugar están débiles en la fe, Señor mío, se puedan fortalecer acudiendo a tu Santo Espíritu, para que sea tu Santo Espíritu el que los anime, el que los fortalezca, el que los direccione, para que puedan ser siempre guiados por Él. Y que también tengan la sabiduría, Señor mío, para poder tomar las decisiones adecuadas en los momentos adecuados, con las palabras adecuadas, Señor mío. Yo te lo pido, Señor, porque nosotros, Dios de los cielos, podemos pedirte a ti el Espíritu de Dios y tú nos los vas a dar, Señor mío. Tú nos darás a tu Santo Espíritu si te lo pedimos, porque esto es valioso para ti, Señor mío, porque esto es importante para ti, Señor, porque esto representa que nosotros estamos siendo espirituales, que estamos poniendo nuestros ojos no en lo físico, no en lo temporal, sino en lo eterno, en lo espiritual, en aquello que trasciende y que un día nos llevará delante de ti, Señor mío, y donde seremos justificados o donde seremos tal vez acusados. Pero ayúdanos, Señor mío, en todo tiempo. Yo te pido por cada necesidad, Señor mío, de los que hoy están en este lugar y aún de los que verán esta reunión después, Señor mío, para que tú los convenzas de que necesitamos a diario, de manera constante, depender de tu Santo Espíritu. Te damos la gloria y la honra, Padre, y te damos gracias, Señor mío, por este tiempo. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre eterno. Amén. Amén.